Cordial salud, tutor y compañeros. Mi nombre es Elian Camilo Garita Sandino, estudiante del plan de Ingeniería Electrónica, que hago la demostración de mi documento de identidad. El día de hoy vengo a hacer la presentación del componente práctico de instrumentación, respectivamente para la actividad 2 y 3. O sea que este video va a ser para ambos. Voy a colocar el mismo link, tanto en el apartado para los links de la actividad 2 como el del 3. Listo, comencemos. El primer punto comenta que en el software Tinkercad implementar un puente de Windsor, alimentarlo con 5 voltios para la medición de la fotorresistencia y equilibrar el puente con el valor máximo de luz de la salida. Correcto. Debido a unos inconvenientes tuve que descartar el uso del software, pero en el programa Tinkercad, porque por alguna razón, a lo mejor por algunos cacheos, no estoy seguro, el programa no me quería abrir, aparecía de error constantemente, entonces opté por hacerlo en Proteus. Entonces aquí observamos, como podemos ver, aquí observamos el circuito, solamente esta parte. Observamos como a máxima intensidad está a 0 voltios. Aquí con R3 podemos variar y nos damos cuenta que si es de 1K en 500 ohmios obtenemos un equilibrio. Entonces significa que en este momento esa resistencia está dando 500 ohmios. El segundo punto nos menciona ahora que en este mismo software, con el mismo puente, hay que implementar un amplificador de instrumentación conformado por amplificadores operacionales, obteniendo una escala entre 0 y 5 voltios. Para esto se aplica la ecuación en donde obtenemos el valor para la resistencia de ganancia. Tenemos el siguiente resultado en la simulación, ¿vale? En donde ahora sí tenemos en cuenta esta parte del circuito. Observamos que a los 0 voltios efectivamente tenemos 0 voltios, mientras nos vamos alejando la resistencia disminuye, el voltaje aumenta, y nos damos cuenta que esto también aumenta de forma equitativa, hasta el punto en donde tenemos en el mínimo, en la resistencia mínima, cuando hay menos luz, 2.5 voltios, y obtenemos en la salida del amplificador 5 voltios, lo cual tenemos una escala de 0 a 5, lo cual es lo que corresponde al punto del ejercicio. Correcto. Ahora, propiamente, nuevamente, en el programa Tinkercad, implementar un sistema de medición de temperatura con un sensor TMP diseña una etapa de amplificación de tal manera que se obtenga 5 voltios para una temperatura de 90 grados. Nuevamente, nos damos cuenta que al abrir el programa obtenemos o realizamos este circuito en donde tenemos el sistema de medición y aplicamos un amplificador de instrumentación para poder amplificar esta señal. Tenemos en 0 grados un voltaje, pero lo importante es en 90 grados. En 90 grados que tenemos que obtener 5 voltios. Después del cálculo y aplicar el valor de la resistencia de ganancia, nos damos cuenta que en 90 voltios obtenemos exactamente 5 voltios en la salida del amplificador. Sí, aquí está la demostración. Ahora sí, de aquí en adelante los procesos son propiamente en Proteus, Multisim o algún software en similar. Por experiencia y por conveniencia voy a seguir implementando Proteus. Hay que usar un filtro pasabajos de segundo orden. Hay que usar un amplificador operacional, por ejemplo, de tipo general como el LM324 o el TL084, y con una banda de corte de 500 Hz, verificar el funcionamiento por medio de un osciloscopio. Primero se va a utilizar un modelo, voy a hacer la exhibición del programa. Este es el circuito que vamos a utilizar. Este es un filtro pasabaja, es un modelo pasabajos activo de segundo orden tipo Salem-Kale, en donde si suponemos que, vamos a poner
momento. Listo, en donde suponemos que RA, aquí tengo un pequeño inconveniente. Este es el modelo que obtenemos. Sin embargo, pues, reitero, tengo últimamente muchos problemas con los softwares. No logro que me genere la señal nuevamente. Me imagino que se debe a la sobrecarga con el programa con el que estoy grabando y demás. No es capaz de ejecutarse. Sin embargo, pues aquí está en línea. Sin embargo, pues aquí están los resultados de las salidas. Aquí vemos el circuito y aquí vemos, por ejemplo, en 60 Hz. Cabe recalcar que ya que es un sistema de segundo orden, también cuenta con su amplificador, el cual da una ganancia de 2. ¿Qué significa? Que entonces voy a colocar que la entrada, que es la amarilla, esté a 1 voltio por unidad y la salida esté a 2 voltios por unidad, para que haya equivalencia, como si ambos estuvieran, o como si no existiera ganancia como tal. Observamos que en 60 Hz ya existe un pequeño bajón de diferencia. Ya en el momento en que obtenemos 500 Hz, que es el punto de corte, observamos la gran diferencia que existe, la gran atenuación que hay en la señal. En el momento, por ejemplo, de 900 Hz, que es mucho más adelante, vemos como ya la señal está casi completamente atenuada, cumpliendo así la curva de atenuación de forma logarítmica. Observamos 900 ohmios, 900 Hz. Ahora, igualmente en Proteus hay que implementar para un sistema de medición de temperatura con un LM35 mediante una etapa de amplificación con un amplificador de instrumentación AD620 que se garantice un voltaje de 5 voltios a 700 grados. Ya vamos con ese circuito. Observamos nuevamente un circuito parecido a los anteriores, en donde tenemos el LM35 conectado a la entrada de un amplificador AD620. Al calcular la resistencia de amplificación, nos damos cuenta que es 8042 ohmios. Sin embargo, debido a complicaciones con el programa, optamos por el valor de 8020 ohmios y obtenemos un valor de 503 ohmios, que 5.03 voltios para 70 grados. ¿Por qué? Debido a que, voy a hacer la demostración, si nosotros colocamos 842, normalmente me daría un error. Vamos a observar. Efectivamente obtuvo un error de fatal simulación error. Si no estoy mal, es por falta de procesador, o sinceramente no tengo la menor idea de por qué es un error que constantemente lo estoy teniendo con este simulador. Sin embargo, se observó el correcto funcionamiento del circuito. Correcto, aquí se muestra y hago la explicación. A continuación vamos a conectar la salida de la etapa de amplificación a la entrada del filtro del paso 4, del paso anterior. El filtro pasaba bajos del segundo orden. Aquí observamos entonces el circuito que nos piden, que nos mencionan, en donde el primer paso es conectar la salida de la etapa de amplificación a la entrada del filtro del paso 4, como mencioné anteriormente. Entonces aquí vemos que aquí tenemos el filtro de amplificación señal E, por decirlo de alguna forma, y la tenemos en la entrada del filtro pasabajos. Correcto. Esta es la señal que obtuvimos desde el primer instante. Fue un poquito complicado captarla, aparte de que, como se observa aquí, lo tengo de forma normal y en el software ya lo tengo adelantado un poco. Observamos que tenemos la subida y bajada, una subida por un instante y después se va estabilizando. Ahora lo siguiente es conectarla entrando inversor, o sea, el más, al amplificador de instrumentación al generador de señales y configurar una señal cuadrada de 400 Hz con la menor amplitud posible. Bueno, a continuación observamos
el circuito. Sin embargo, tenemos algunas complicaciones debido a que recurrentemente, por una razón, el software Proteus me está dando bastantes problemas. Constantemente estoy teniendo este error en casi todas las diferentes materias de electrónica que estoy viendo en el momento. Es un error demasiado recurrente. Llevo más de una semana intentando corregirlo, reinstalando el programa. He llegado hasta formatear el computador. Sin embargo, no encuentro una solución para ello. Listo. Siguiendo adelante, también pues mencionar que la señal con la que se hizo el procedimiento es una señal senoidal, debido a que solamente fue la única que aceptó para poder hacer la simulación. Más adelante tomaré medidas para poder corregir el funcionamiento de este software. Esa fue la obtención de la señal final, y con esto se ha finalizado la explicación de la actividad 2. Ahora para la actividad 3. Primero quiero hacer nuevamente la observación de que el programa no me quiere funcionar sin importar lo que hago. Lamento esto, profesor o quien quiera que me esté viendo, pero definitivamente el programa no me quiere funcionar. Todo está funcionando con normalidad, sin embargo, pues ahora nada, absolutamente ningún programa me está queriendo funcionar. Bueno, no ninguno, solamente los que tienen componentes más complicados como el LM 3914 y algunos otros componentes. Vale, empiezo con la actividad, en donde nos dice que en el software Proteus implementar un sistema de medición de temperatura con un LM35 mediante un amplificador de instrumentación AD620, garantizando que a 5 voltios se obtenga con una temperatura 37. Efectivamente, al realizar los cálculos obtenemos estos valores, un valor de 3970. Efectivamente observamos que con 37 voltios obtenemos 37 grados obtenemos 5 voltios. Voy a intentar en la simulación alcanzar aproximadamente, a ver si ahora sí me permite 37 grados. No me deja. Posterior a ello observamos que hay que implementar un sistema de conversión digital, análoga digital de 8 bits usando un integrado ADC0804, el cual observamos que nos da una salida en código binario. Aquí obtenemos las respectivas pruebas de que el funcionamiento correcto, que por alguna razón ya no está funcionando, de esto, en donde observamos cómo efectivamente el valor de 5 voltios, que sería en este caso el valor máximo, obtenemos un valor de puros unos, por decir así. Es el máximo entre 0 y 1023, que sería la cantidad de números de 2 elevado a la 8, que es el número de constantes, perdón, el número de entradas. Correcto. Al descifrar este código, pues estaríamos encontrando el número entre 0 a 123, y por medio de eso podemos encontrar el valor que estamos obteniendo en voltios en este momento. Así, de 0 a 37 grados podemos más o menos encontrar el punto al cual nos estamos refiriendo. Correcto. También implementamos un sistema de visualización de LEDs por medio para la temperatura, usando el integrado LM314. En este nuevamente obtiene errores, y más allá de este error es un problema en el cual todos los LEDs permanecen permanentemente encendidos, y ya he tenido recurrencia de este problema en todos los diferentes componentes que he realizado. Aquí tenemos la observación de la diferencia, y que la principal es que la principal diferencia de visualización que cada presentación es que en el primer circuito de conversión análoga de 8 bits muestra cada una de las combinaciones binarias de los números de 0 a 125, perdón, a 1225. A partir de dividir entre 5 vamos a hallar el valor del voltaje, pero hay que convertir, a diferencia del circuito del otro, del M319, que nos da algo más simple pero algo más impreciso. Muchas gracias y hasta luego.